Muy buenas tardes. Es que no vi que ya se quitara esto. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Museo de la Mujer, Centro de Difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El día de hoy tenemos el gran gusto de presentar dentro del taller de Derecho Penal con perspectivas de género y derechos humanos el tema Compliance de Género y Mujer que imparte la doctora Guadalupe Valdés Osorio, vocal nacional de la Federación Mexicana de Universitarias. Le damos la más cordial bienvenida, doctora Valdés, un gusto, un honor y me voy a permitir dar lectura de una semblanza de la doctora Valdés Osorio. Ella es doctora honoris causa por el claustro doctoral global. Es también de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, doctora honoris causa por el Colegio Internacional de Profesionistas. Es PH, eh, doctora también. También es doctora en Derecho y Ciencia Política y en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, España. Experta en compliance penal por la Universidad de Barcelona, España, y realizó el curso de Ciencias Criminales y Dogmática Penal alemana por la Universidad de Göttingen, Alemania. Maestra en Ciencias Penales, especializada en Ciencias Jurídico-Penal por el INACIPE, abogada por la UNAM, es vocal nacional de la Federación Mexicana de Universitarias y especialista en derechos humanos, derecho penal y derechos de la mujer. Ha sido servidora pública federal y local, interactuando en los campos de la docencia e investigación a nivel nacional e internacional, contando además con diversas publicaciones. Es profesora en el INASEP, en donde también ha sido profesora investigadora e investigadora invitada. Fue profesora investigadora en el entonces Instituto de Formación Nacional de la PGJ, de lo que antes era el Distrito Federal. Docente y cofundadora de la maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla y docente del posgrado en la especialidad de Género y Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto, es una gran activista y precursor en México, primero teniendo el reconocimiento en la Constitución Política de la Ciudad de México de los derechos de las personas pertenecientes a las comunidades afrodescendientes y afromexicanas en 2021. Segundo, la Ley General de Acceso a la Interrupción del Embarazo y la Ley de Acceso a la Interrupción del Embarazo de la Ciudad de México, también en el 2021. Tercero, como activista en el Código Penal Único con perspectiva de género y derechos humanos en 2019 a la fecha. Cuarto, es en la armonización legislativa al nuevo sistema de justicia penal de la Ciudad de México 2014, mediante la cual se logró la adición normativa de varios puntos, entre ellos la impartición de justicia con perspectiva de género, derechos humanos, diversidad sexual e interés superior de la niñez. B, la reingeniería de la dogmática jurídico-penal mexicana, artículo 29, CP del DF. También E, la responsabilidad penal de las personas jurídico compliance penal, también en los delitos cometidos en contra de personas, en especial en situación de vulnerabilidad. Y cinco, contribuyó a la elaboración del tipo penal de feminicidio para el Código Penal para el Distrito Federal, entre otras innovaciones legislativas. Ante una mujer con esta semblanza, con esta experiencia, pues le damos a usted la más cordial bienvenida y damos inicio a su conferencia, doctora Guadalupe Valdés, este, llamado Compliance de Género y Mujer. Muchas gracias y sea usted bienvenida
y todas y todos bienvenidos. Muy buenas tardes. Adelante, doctora. Buenas tardes, mi querida maestra Gabriela del Valle, gracias por la presentación. Algunas cuestiones ahí de la presentación. Bueno, es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, gracias, donde he impartido clases ya algunas generaciones atrás. Y bueno, seguimos ahí haciendo estudios doctorales en la Universidad de Barcelona con otros temas. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Bienvenidas y bienvenidos todos a quienes nos acompañan en Zoom, a quienes nos acompañan también en vía Facebook Live. Muchas gracias. Agradecer el espacio nuevamente, un taller más mensual, agradecer a la doctora Patricia Galeana, presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias. Muchas gracias a todo el equipo del Museo de la Mujer. Bueno, vamos a tratar hoy un tema que, bueno, hemos venido desarrollando en 2 sesiones pasadas también del taller de Derecho Penal. Empezamos con perspectiva de género en la empresa y también empezamos con temas de compliance, que ustedes pueden ver estos talleres secuenciales en el Facebook Live Museo de la Mujer. Hoy vamos a tratar otros temas que tienen que ver con el hilo de estas secuencias y que nos permitimos denominar a la conferencia Compliance de Género, y vamos a hacer un recuento histórico respecto de cómo México ha venido trabajando en estos temas y qué es lo que nos congratula respecto de que la normatividad de la Ley Federal del Trabajo, de las normas oficiales mexicanas 2535, pues vamos haciendo esfuerzos, ¿no? Porque no solamente es el esfuerzo de las activistas, de nuestros activistas, nuestras defensoras de los derechos humanos, de nuestras feministas, respecto a los derechos fundamentales que son el derecho a la vida, como es ante el problema del feminicidio, sino también respecto a otros temas que nos atañen en la vida nacional mexicana, como son precisamente también la desaparición de personas, etcétera. Todos estos delitos que nos laceran a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres, sino también que tienen que ver con otra perspectiva de cómo desde la empresa hoy día también se tiene que evitar esa violencia contra la mujer y respetar esos derechos humanos de las mujeres trabajadoras. Entonces, en ese sentido, bueno, esta es una charla muy en confianza con todas y todos ustedes, y me voy a permitir pues presentar este PowerPoint para hacer un recuento muy interesante, creo yo, de cómo se ha avanzado en esta materia, porque habrá quienes nos preguntemos o quienes se pregunten, bueno, ¿qué es el compliance? ¿Qué es el compliance de género? Y que les parezca que es una vertiente más que tiene que ser analizada, sí, que tiene que ser implementada, digámoslo así, por las empresas hoy día. Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos a esta breve charla respecto al compliance de género-mujer. Y bueno, voy a hacerles un recuento general. Digámoslo así, puntos generales de un compliance, porque a veces decimos palabra compliance, ¿qué es un compliance? Entonces, si nosotros trabajásemos en una empresa, a veces quienes trabajamos también, o como hemos trabajado también en sector público, pues la organización del sector público implica controles de gestión, implica que haya ciertas organizaciones de jerarquía, de ver qué oficina se encarga de, y entonces aquí el compliance de género vamos a contextualizarlo en un contexto en una organización. En este paso de un contexto de organización, por ejemplo, hablamos de una organización empresarial privada, hablamos de comprensión de la organización, a qué se dedica la empresa, cómo está conformada, cómo esta empresa tiene que hacer detección de necesidades y expectativas de las partes interesadas, no solamente de lo que la empresa va a ofertar al público, sino también de lo que serían las necesidades de los socios de negocio, por ejemplo, que pueden ser vendedores, que pueden ser vinculados a la empresa, que pueden ser quienes ofertan nuestros productos al exterior de la empresa, por ejemplo, empresas farmacéuticas, en donde estas relaciones con los socios de negocio de quienes van a comprar estos medicamentos, del acercamiento a las personas, al personal sanitario, etcétera. Entonces, tiene que haber una detección de necesidades de cómo se va a gestionar la empresa para que la empresa no genere riesgos que pueden reportarse en el ámbito de riesgo laboral, en el ámbito del riesgo penal, ¿no? Entonces se tienen que determinar alcances del sistema de gestión de compliance, generar sistemas de gestión de compliance de cumplimiento normativo, ver quiénes van a estar al frente de ese liderazgo y compromiso de todas las políticas que se establezcan en ese compliance, esa política de compliance que necesita para que gestione la empresa como un reloj, de manera que se respeten esos derechos humanos de las personas al interno de la empresa y que también
pues la empresa se gestione de manera de que el objetivo mismo de la empresa, ¿no? Si es una empresa farmacéutica, pues tiene que ver lo suyo, ¿no? Entonces, estos programas de cumplimiento normativo tienen que observar los roles, las responsabilidades de cada quien, quiénes son las autoridades en el interno de la empresa, cómo se va a planificar, cuáles son las acciones para abordar riesgos, evaluaciones de política de compliance, qué es una cultura de compliance, lo vamos a ver más adelante, con qué recursos vamos a contar, cuáles van a ser los mecanismos de comunicación en la empresa, cuáles van a ser las planeaciones y control operacional, la diligencia debida no solamente para saber a quién contrato que esté frente a la oficina de cumplimiento normativo, sino también cuál va a ser los mecanismos para realizar una investigación interna si es que hay alguna denuncia respecto a situaciones de violencia en el interno de la empresa, y también debida diligencia respecto a la contratación del personal, ¿no? Entonces vemos que hay varios rubros respecto a la debida diligencia que tienen que atenderse dentro de la empresa. ¿Cuáles van a ser los riesgos que se van a derivar de controles financieros o no financieros? Controles de filiales y consocios de negocio, decir si la empresa tiene filiales en otros estados, en otros países, si tiene su origen en México, tiene filiales en América Latina, o bien si son empresas que tienen su origen en Europa y tienen filiales en México, condiciones contractuales de las y los trabajadores, cómo se va a dar el cumplimiento, reglas de control de cumplimiento, incumplimiento laboral, investigaciones, buzones de denuncia, cómo se va a realizar esas auditorías internas y esas auditorías externas, que la mayoría de ellas nos contribuyen para que la empresa siga funcionando adecuadamente, pero también que permiten esas auditorías externas, pues también permiten que haya ciertas certificaciones, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante en este ámbito. Y va a haber un órgano de control que se encargue de realizar todas estas funciones en diversas funciones, ya sea en función administrativa, en función laboral específica, en función de compliance en las materias que vamos a revisar, y obviamente pues esto tiene que estar supervisado y tiene que estar controlado por la revisión de la alta dirección de la empresa, ¿no? Entonces en este sentido vemos que yo hago una clasificación de modelos de compliance en México. Por ejemplo, podemos hacer la clasificación de modelos de compliance en materia de compliance penal, en materia de compliance penal en el rubro únicamente económico, en materia de compliance penal, el que yo he denominado compliance penal de género, por ejemplo. También hay otra modalidad de compliance de género administrativo laboral, o bien compliance en entidades públicas, porque también las entidades públicas se pueden certificar de acuerdo a las NOM que vamos a presentar aquí, ¿no? Entonces vemos cómo también nosotros hemos hablado del compliance público educativo, por ejemplo, que también hay entidades educativas certificadas ya por las NOMs que vamos a mencionar de manera genérica, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, esto es una propuesta de modelo de clasificación y modelos que hacemos respecto de cómo es que los modelos de cumplimiento normativo pueden acercarse a las varias ramas que interesan a la empresa para, por ejemplo, en el primer rubro, compliance penal, para no generar responsabilidad a persona jurídica. Estamos hablando del económico, del compliance penal de género, el compliance de género administrativo y laboral. Si nosotros contamos en la empresa con un compliance de género administrativo y laboral, pues difícilmente vamos a llegar al nivel del compliance penal, ¿no? No vamos a necesitar solucionar los conflictos internos de la empresa en el ámbito externo laboral, ante un juicio laboral, o en el ámbito del derecho penal. Y también tenemos compliance de entidades públicas, como hemos sugerido ya, que se ha plasmado y que se está verificando a nivel fáctico, y que hemos ya hecho alusión en varias publicaciones respecto de este compliance público educativo. Entonces, aquí en el ámbito del compliance, pues preguntamos, ¿no? ¿Qué es un compliance? Y aquí, bueno, profesores, no solo nacionales, sino a nivel internacional, como el profesor Sieber, alemán, también nos dice, es un modelo de prevención de riesgos a través de la introducción de una cultura de respeto de las normas legales y éticas en las empresas, que implica el establecimiento de códigos de conducta, medidas de autovigilancia, controles y la determinación de los flujos de información. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa se gobierna a sí misma de manera que no haya fugas de control, así las denomino yo, que generen riesgos para la misma empresa y que generen la intervención de la actividad de prevención, más bien de investigación delictiva dentro de la empresa, ¿no? Entonces, si es que estamos en ese rubro, o en el ámbito administrativo, o en el ámbito laboral.
Otro término de compliance, y se los hago presente, el término de compliance se refiere a las pautas organizativas y procedimentales que adopta una empresa para asegurarse de que se cumplan en todos sus niveles y áreas de especialización las reglas y normas que la vinculan. De este modo, los objetivos de las medidas de cumplimiento que adopte una empresa son la detección y prevención de riesgos y incumplimiento normativo, así como su investigación o reacción. Si bien cada uno de estos objetivos requiere de la adopción de unas medidas específicas, todos ellos forman parte de lo que se denomina gestión empresarial de riesgos de cumplimiento. Entonces, de esta manera, aquí Montaner Fernández nos habla de que la empresa se debe gestionar de manera que no se generen riesgos de incumplimiento de las normas propias de la empresa y de las normas propias que marca la normatividad externa de la empresa. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? Pues las normas oficiales mexicanas, la Ley Federal de Trabajo en México, lo que se establece en el Código Penal en materia de compliance penal, etcétera, ¿no? Entonces, incumplimiento normativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las empresas tienen que contar con sus protocolos de prevención del delito, con su código de conducta, con protocolos en cada una, y yo me atrevo a decir en cada una de las áreas en las que realiza alguna gestión, ¿no? Gestión de mantenimiento, gestión y supervisión de cómo se hace la venta, protocolos anticorrupción respecto de cómo se va a llevar la empresa una relación de alguna licitación con el gobierno federal o los gobiernos locales, etcétera. Entonces vamos viendo cómo la estructura de la empresa tiene que contar con estos modelos normativos al interior de la empresa y también al exterior de la misma y dar cumplimiento a cada uno de ellos para evitar pues responsabilidades, ¿no? Y en este sentido vamos a hablar del primer tipo de compliance, yo me atrevo a decirlo así, compliance penal, en el sentido de que este compliance penal, dicho por los especialistas, es un conjunto de sistemas, procedimientos y pausas que una empresa o cualquier otra organización adopta con el fin de asegurar que el ejercicio de su actividad se realiza conforme a derecho, ¿no? Si bien el compliance en sentido genérico se refiere a las normas del conjunto de ordenamiento jurídico, puede ser la Ley Federal del Trabajo, puede ser la norma oficial mexicana 25, la norma oficial mexicana 35, los protocolos que ya se establecen derivados de la prevención de la violencia contra la mujer. Hablamos también incluso de normas éticas o hablamos de compliance penal o compliance criminal para referirnos al cumplimiento de normas penales y a la prevención de riesgos delictivos, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, en nuestra última publicación que va a ser presentada este mes, que las y los invitamos, que coordina el libro la doctora Patricia Galeana, presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias y directora del Museo de la Mujer, pues ella coordinó este seminario internacional y que se denomina el libro El impacto de la pandemia de las mujeres. En ese momento, bueno, yo converso acerca de, o yo presento el trabajo que fue publicado en este libro en materia de compliance público, herramienta necesaria para propiciar la buena gobernanza y prevenir la violencia de género. Como les repito, va a ser publicado el 27 de septiembre, presentado. Ahí vamos a estar en el Museo de la Mujer. Las invitamos y les invitamos a que estemos presentes, ¿no? Entonces, si ustedes van a ver en este libro, vamos a encontrar ahí relatado cómo es que yo doy cuenta de este proceso legislativo que se hace la anunciación legislativa a partir del de 2014, en donde hicimos la organización legislativa al nuevo sistema de justicia penal, mediante la cual se logró la adición normativa de la impartición de justicia con perspectiva de género, derechos humanos, diversidad sexual e interés superior de la niñez, la reingeniería de la dogmática jurídico-penal mexicana, cuestión que es muy importante hoy día, porque pues esto, el artículo 29 está redactado de mejor forma, de manera que los operadores jurídicos puedan acceder a la procuración de justicia de manera, impartición de justicia de manera más clara. Introdujimos la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ahí en esa responsabilidad de la persona jurídica vinculado a este rubro, pues podemos hablar del compliance penal, ¿no? Compliance penal que puede ser compliance penal de género, en el sentido de que la empresa se tiene que organizar de manera que no se generen riesgos que pueden traducirse en delitos cometidos contra las mujeres trabajadoras, contra las mujeres adolescentes trabajadoras en el interno de la empresa, ¿no? Y también en esta reforma, pues vimos los delitos cometidos en contra de personas en especial situación de vulnerabilidad. ¿Por qué insistimos tanto en mencionar esto? Porque después nosotros vamos a ver que esta reforma de 2014 tuvo sustento a partir del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, se observó mucho lo que decían los tratados e instrumentos internacionales en la materia,
y también se respetaron y se introdujo estas nuevas modalidades de las categorías sospechosas que menciona el último párrafo del primero constitucional. Eso quiere decir las situaciones de las personas que están en especial situación de vulnerabilidad. ¿Por qué categorías sospechosas? Porque la Suprema Corte de Justicia señala cuando hay operadores jurídicos y tienen frente a ellos un caso en donde puede haber una sospecha de violentar algún derecho humano de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como pueden ser las mujeres, por cuestión de género, por cuestión de sexo, por identidad sexual, por pertenecer a una comunidad indígena, por ser una persona con discapacidad. Entonces, esta reforma 2014 miró primero qué es lo que decía el artículo primero constitucional, miró qué es lo que decía la Suprema Corte de Justicia, miró los protocolos respectivos, y entonces es que se hace esa reforma para que entonces este sistema de compliance penal tuviese una mayor injerencia, tuviese una mayor eh, eh, representación para evitar esos riesgos en contra de las mujeres al interno de la empresa, ¿no? Y entonces aquí observamos que después de esta iniciativa, que se reformaron varios, pues hizo con adecuado respeto al artículo 73 constitucional, con sus respectivas fracciones e incisos, y respetó sobre todo el principio de legalidad y competencias. Esto lo estoy hablando en el ámbito de la Ciudad de México, del Distrito Federal en 2014, entonces 2014. No me estoy aquí refiriendo a la reforma federal, porque cuando menos en la reforma del Distrito Federal fomos muy garantistas, muy respetuosos, vuelvo a insistir, el primero constitucional. ¿Y por qué es importante el primero constitucional? Porque lo vamos a ver después para hablar del compliance de género, en donde las normas, la ley federal, las empresas están obligadas a respetar estos límites, ¿no? Estos parámetros de vigencia de la norma. Y entonces aquí es donde hablamos de que el legislador federal después incluye la responsable persona jurídica con sus propios principios. Y bueno, ya lo había dicho mi maestro Álvaro Bunster Briceño, que el artículo 11 del Código Penal Federal pues no tenía que reformarse porque lo que se necesitaba únicamente era crear el procedimiento penal en contra de la persona jurídica. Y así se hizo en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nada más que la diferencia que existe entre el Código Nacional y el Código Penal Federal, el Código del DF, es que nosotros no pusimos números clausus, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir un número de delitos por los cuales la persona jurídica puede ser responsable? Pero bueno, eso ya puede ser materia de otro tema. Hablamos en el ámbito de la Ciudad de México, en donde se pusieron reglas claras de cuándo una persona jurídica puede ser responsable en el ámbito de la Ciudad de México por la comisión delictiva. Vuelvo a insistir, puede ser responsable por cualquier delito, siempre y cuando este delito nos dé para hablar de responsable de la persona jurídica. E implementamos, es algo muy mexicano, es una propuesta suscrita por quien habla, de la imputación de respecto al debido control que corresponde al ámbito organizacional, que deba atenderse según las circunstancias del caso de la empresa. Es decir, la empresa tiene que gestionarse de manera que no genere riesgos delictivos para ninguna persona al interno de la empresa, y especialmente si hablamos de compliance de género, pues en delitos que tienen que ver con compliance de género. ¿Sí? Entonces propusimos el número aperto de caso, que quiere decir eso, que para cualquier delito, y esto permitió que las víctimas del delito, por ejemplo, en casos como el Hospital de Coajimalpa, pues se resolvieran estos asuntos, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos el compliance penal, que tiene que ver con que la empresa se gestione de manera adecuada para que no genere riesgos al interno y se cometan delitos al interno de la empresa, ya sea por quienes son los representantes de la empresa, por los que son partes de alguna organización, comité de la empresa, pero también por parte de comisión de delitos de las personas subordinadas a estas primeras personas que puedan generar algunos riesgos penales, ¿no? Y entonces aquí, en el sentido de que hablemos del 11 bis, bueno, esto también se puso en el Código Penal Federal. Digo, son dos modelos distintos, uno el Código Nacional, el Código Penal de la Ciudad de México, otro el Código Penal federal, y bueno, algunas reglas que indebidamente se colocaron en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que todo lo sustantivo penal, pues invariablemente tiene que ir en el Código Penal Federal, y no en el Código Nacional, donde solamente hay reglas procesales. Pero bueno, eso es materia de otra conversación. Entonces aquí vemos que nosotros estamos contribuyendo de alguna manera y constantemente en ese empoderamiento de las mujeres, en que esa perspectiva de género se esté revisando en el ámbito empresarial. Lo hemos hecho ya desde el ámbito público, ahora lo hacemos desde el ámbito empresarial, pero para prevenir responsabilidad penal empresarial, y que las empresas implementen programas de cumplimiento normativo de manera genérica, pero también de manera
digámoslo así, específica, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos trabajando dimos algunas pláticas ahí en la Canaco, y eso nos permite hablar ya de un compliance penal de género. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a agregar esa perspectiva de género y derechos humanos para que la empresa respete esa normatividad de constitucional, esa normatividad que está en la norma oficial mexicana, y que respete también, por ejemplo, esa normatividad que está en los códigos penales, ¿no? Entonces, allá vemos atención e investigación de los delitos de género también, que es importante mencionarlos. Y aquí vemos, vamos a ir imbricando, ¿no? Ya sabemos que hay un código, una compliance penal que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y que por eso ellas tienen que hacer, voy a regresar aquí un poquito a nuestras primeras láminas, tienen que contar con programas, con una organización, con programas de cumplimiento normativo, con estructura que le permita conocer su organización, que le permita conocer la detección de necesidades y expectativas, y que le permita tener todo esto que vimos al principio, contar con una política de compliance, pero también contar con una cultura de compliance, que es la que tengo en tercer lugar en esta lámina. ¿Por qué? Porque esa cultura de compliance va a decir, en esta empresa, en principio, si hablamos del compliance penal, en esta empresa no se deben cometer delitos, y no debe de haber conductas que generen delitos en contra de ninguna persona y en contra de la empresa, ¿no? Esa es la primera, digámoslo así, la primera premisa. Entonces, todas las personas que conforman esa empresa tienen que estar conscientes y tienen que tener así como una cultura del ahorro de agua, como una cultura de la adecuada gestión ambiental, pues también tienen que tener una cultura de compliance, en el sentido de que dentro de la empresa no se deben cometer delitos, ni al interno ni al externo, que perjudiquen a la empresa, que perjudiquen a ellos mismos, y en una cultura de compliance que implique también, por ejemplo, que se respeten los derechos humanos de las mujeres, que no haya violencia contra la mujer en el interior de la empresa, y es por eso que aquí hablamos ya de ese compliance penal de género, ¿no? Entonces vean cómo volvemos a lo mismo. La norma oficial mexicana 25, que habla de estos temas, la 35, ahorita las vamos a revisar muy genéricamente. Vamos a ver cómo volvemos al tema. Hay que respetar el artículo primero constitucional, que fue lo que hicimos en las reformas 2014, y entonces aquí el artículo primero constitucional, los derechos humanos tienen que respetarse en el ámbito no solamente público, sino en el ámbito privado empresarial, ¿no? Y respetar todas aquellas, estar atentos a todas aquellas cuestiones que pueden dar lugar a la discriminación motivada por origen étnico, género, edad, ¿no? Entonces es muy importante. Y recordemos que cuando hablemos de compliance de género, compliance penal de género, estamos dando cumplimiento de alguna manera también a los compromisos que se dieron con la Agenda 2030, transformar nuestro mundo para el desarrollo sostenible, con esos 17 objetivos y 169 metas, ¿no? Entonces, todo esto se va vinculando porque vamos a ver que, por ejemplo, con una política de la Organización de las Naciones Unidas, pues hablamos de políticas de ganar, ganar. La igualdad de género es un buen negocio. Si yo tengo espacios, yo empresaria o empresario tengo espacios libres de violencia, pues no tengo violencia contra la mujer al interior de la empresa. Contribuyo al empoderamiento económico de las mujeres cuando los salarios son iguales tanto para hombres como para mujeres, cuando las posibilidades de ascenso son iguales, cuando las mujeres somos beneficiadas y socios del crecimiento y el desarrollo, ¿no? Entonces eso también se tiene que observar respecto del sector privado. Esta política de ganar, ganar, pues se ha implementado en América Latina, en países como Argentina y diversos, en donde también se incentiva el liderazgo empresarial de las mujeres mediante su participación igualitaria y plena. Es decir, si nosotros vemos en la historia de los derechos de las mujeres cómo se ha logrado ese empoderamiento de la mujer, no solamente en el ámbito que dijimos primero, en el ámbito de la educación, de tener derecho a tener a leer y escribir, posteriormente el derecho al voto, ¿no? Pero antes del voto, el derecho a escribir, el derecho a ser educadas, que nos costó mucho ese derecho también, ¿no? Decir, bueno, pueden ser maestras, entonces sí, pueden educar a sus hijos, entonces pueden ser maestras, pueden llevar las cuentas en el hogar, entonces pueden ser contadoras, o administrativistas, o pueden ser
técnicas en alguna actividad, ¿no? Entonces, ese derecho a la educación que nos fue costando mucho trabajo, en que las universidades, en las carreras de licenciatura, en las carreras de ingenierías, en las carreras de las físicas, de las ciencias, pues no nos expulsaran del salón por decir que había una mujer en el salón y que no podían empezar los profesores la clase porque había una mujer en el salón, y como el artículo 168, 69 y siguientes del Código Civil Federal de aquellos años decía que el lugar de la mujer estaba en el hogar, pues entonces no teníamos un lugar en la universidad. Entonces ese derecho logrado de asistir a la escuela, que es muy importante. Y después el derecho a votar y ser votadas. Pues ya sabíamos leer y escribir, bueno, ahora vamos a hacer, vamos a votar, ¿no? Y los sesgos que esto implicaba respecto a si había que orientarla para ver por quién votaba, porque era mujer. Entonces, sesgos de discriminación, ahí también se tuvo que batallar muchos. Sesgos de discriminación al ser candidatas, a la paridad, etcétera. Entonces, vemos cómo ganar que plantea la ONU de Mujeres, pues la igualdad de género también es un buen negocio respecto de al interno de la empresa irnos empoderando, es decir, al igual que los hombres, al ser participativas en una empresa y a optar por cargos de liderazgo, que en México, bueno, aún falta que se implemente esta política, pero bueno, está en desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en ese compliance de género administrativo laboral se tiene que contar con un modelo de compliance para la equidad de género, metas de cumplimiento de aplicación en mediano y largo plazo. Es decir, todas las herramientas que tenemos de los programas de cumplimiento normativo de manera genérica, que una empresa tiene que decir, bueno, tengo normas, tengo una área de auditoría, tengo un área de recursos humanos, tengo un área de varias áreas de las que compone la empresa, pues ahora todas ellas se va a sumar un área, digámoslo así, paralela, para efectos de que se den los cumplimientos, esas metas que se cumplan de mediano y largo plazo. Y esto contribuye a prevenir, controlar y gestionar riesgos asociados a las brechas de género y prácticas organizacionales, junto con la mejora de la reportabilidad de las empresas en un ámbito de creciente valoración de los mercados y el entorno. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo como empresa implemento programas de cumplimiento de respeto de los derechos de las mujeres, de que haya igualdad, de que haya equidad, de que haya condiciones adecuadas de que asciendan a un mismo cargo en igualdad de condiciones hombres y mujeres, entonces nos podemos ir certificando para efectos de que esa empresa, pues obviamente, le redunde en su ámbito reputacional, ¿no? Es decir, en mi empresa no hay violación de derechos humanos, en mi empresa no hay violencia contra la mujer, y entonces esto hace que esto empodere también. Mucho se ha hablado del empoderamiento del trabajo de las mujeres en materia de medio ambiente, ¿no? De cómo contribuimos para que las empresas también, o para que la sociedad en general se empodere, pues también este empoderamiento que se genera a partir del reconocimiento de los derechos de las mujeres se traduce en un factor de activos para la empresa y no en un factor de pasivos, ¿no? Entonces esto coloca en un mejor lugar, digámoslo así, a las empresas. Entonces, ¿qué pasa en ese compliance de género en la empresa? Pues tenemos que elaborar esos programas de cumplimiento normativo que nos permitan prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Prevenir y erradicar la violencia contra las personas de la diversidad sexual, prevenir y erradicar la violencia contra personas adolescentes en el ámbito laboral, prevenir y erradicar la violencia contra personas con alguna discapacidad y en general contra cualquier persona. Tenemos entonces esa área, digámoslo así, que las empresas pueden decir, bueno, voy a generar un área de compliance officer en materia de género, es lo ideal, ¿no? O voy a generar un comité de compliance para que dé cumplimiento a todas las especificaciones que se tienen que hacer, ¿no? Revisión normativa, y también es muy importante revisar normativamente a qué está obligada la empresa en materia de género. A veces se cree que no están obligados a nada. Fíjense, cuando nos hablamos aquí en el Museo de la Mujer de tantas actividades de la historia de los derechos de las mujeres, que y les invito a que vayan al Museo de la Mujer para que revisen la historia de los derechos de las mujeres, nos quedamos a veces, o a veces se cree que los derechos de las mujeres llegaron a un punto en el que ya no hay más avance, y no, al contrario, tenemos que ir a todas las áreas en las que intervengamos, a todos
las actividades que se desarrollen, todas estas tienen que realizarse con una perspectiva de género. Es una ola que tiene que ir invadiendo la área no solamente pública, sino la área privada también, para que esas revisiones normativas se hagan con perspectiva de género. Conocer los principales, ¿por qué? Porque tenemos que conocer los principales riesgos que pueden afectar a la empresa, conocer los principales controles mitigantes. ¿Qué queremos decir con controles mitigantes? De los riesgos penales o de los riesgos administrativos o los riesgos laborales. Controles mitigantes, ¿cómo puedo evitar que haya violencia entre un compañero de trabajo y otra compañera de trabajo? Tradúzcase en hostigamientos o acosos. Bueno, ¿cómo es que se puede mitigar? ¿Cómo esto es que se puede, digámoslo así, si habláramos de un ente público, cómo esto que se puede prevenir y cómo esto que se puede eliminar, ¿no? Entonces, por eso hablamos de controles mitigantes. Entonces, ¿qué pasa? Que al interno de la empresa, pues obviamente tenemos que hacer un diagnóstico. Un diagnóstico, si nosotros hablamos de diagnósticos establecidos en la UNE para efectos del compliance penal, pues ahí tenemos una serie de parámetros que nos indican cómo es que se tiene, primero cómo es que tiene que estar integrado ese área de compliance penal, ¿no? Y después, si tenemos esa área, ¿cómo es que se va a realizar? Pero entonces la empresa se pregunta a sí misma, ¿qué diagnóstico tengo que hacer? ¿Cuál es la situación de la empresa en materia de género? Y entonces ahí vemos mediante, ¿cómo lo puedo conocer? Decimos, hacer cuestionarios de percepción del clima laboral y no discriminación del personal en el espacio laboral. ¿Mediante cómo? Entrevistas a las trabajadoras, encuestas a los trabajadores, revisión normativa, si la empresa cuenta con códigos de ética o con códigos de conducta, con códigos de buen gobierno, cuenta con protocolos para prevenir y atender situaciones de hostigamiento, acoso, violencia contra la mujer. Y aquí hay que decirlo, en la mayoría de las empresas, esto es como cuando nos gestionaron los derechos humanos, es decir, en esa Declaración Universal de Derechos Humanos, pues obviamente se hablaba de personas, ¿no? Y a partir de ahí la persona, y bueno, el gran logro que se tuvo es que se decía el hombre, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que vino Olimpia de Gouges a decir, bueno, también las mujeres existimos, entonces esa declaración traslada de decir hombres a decir personas, y eso es muy bueno, nos congratulamos. Sin embargo, después hay que hablar de los protocolos específicos, ¿no? De los protocolos específicos para la niñez, la infancia, traducidos en Convención de los Derechos del Niño, para las personas afrodescendientes o afromexicanas, para las personas indígenas, para las personas mujeres, etcétera. Entonces, sí es válido decir, tenemos esta visión de discurso en inclusión, pero también inclusión en la diferencia que quiere decir protocolos específicos, ¿no? Entonces, aquí a lo que yo quiero llegar es decir, si bien es cierto, hay muchas empresas que dirán, yo tengo mi código de ética, mi código de conducta, mi código de buen gobierno, pues ya con eso se satisface esa necesidad. Sin embargo, tenemos que seguir siendo incluyentes y ver a qué está obligada la empresa, ¿no? Y si la empresa, hay una norma oficial mexicana 2535 que te dice, oye, es que la empresa, si te quiere certificar y tienes que tener estas reconocimiento de buen gobierno, pues entonces ese es tu código de ética, que es muy genérico, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues tienes que también ir incluyendo a tener que se presente esta forma de inclusión de perspectiva de género de derechos humanos, ¿no? Entonces, para evitar, como decíamos, situaciones de hostigamiento, acoso, violencia contra la mujer. Si cuenta con una política de igualdad, por ejemplo, ¿no? Es lo que estamos diciendo, o sea, no solamente una política de igualdad, decir, sí, estoy contratando, ya recibí e entrevisté a un hombre y también entrevisté a una mujer, sí, pero política de igualdad, en el sentido de que al hombre no le preguntaste si estaba embarazado o no, a la mujer sí. Entonces, evitar todas estas cuestiones que puedan dar lugar a una violación de algún derecho en materia laboral, en materia administrativa o en materia penal, ¿no? Con instrumentos de aplicar de acción en concreto, tenemos que aplicar acciones en concreto, cuáles van a ser los mecanismos, cuáles van a ser los mecanismos de evaluación para efectos de saber cómo actuar en circunstancias específicas, si estoy frente a una persona que es una persona que proviene de una comunidad indígena, que me está solicitando trabajo, que no haya discriminación, si es una mujer que está embarazada, que no haya discriminación, si es una persona que tiene alguna discapacidad, que no haya discriminación. Inclusive hoy, en las normas oficiales mexicanas 2535, pues se solicita, ¿no?, que las empresas, para tener estas certificaciones, pues tengan un porcentaje mínimo de este grupo de personas que hemos mencionado, ¿no? Y así como se dio, por ejemplo, para la paridad de género,
para efectos de la violencia política contra la mujer en razón de género, cuando hablamos de que se nos excluye y excluya de ser candidatas políticas, etcétera, se da la paridad de género, pues lo mismo en el ámbito empresarial, se tienen que ir haciendo las cuotas de género, digámoslo así, y esto se va plasmando, ¿no? Entonces, aquí, si la empresa se va a autodiagnosticar para tener una matriz de riesgos, valorando las brechas de género, qué es lo que discrimina a las mujeres, analizar las prácticas discriminatorias, conocer las condiciones de desigualdad y saber cuál es el clima laboral y, en consecuencia, prevenir esas situaciones que pueden generar violencia, ¿no? En la implementación, pues de esas matrices de género, esas brechas de género, esos riesgos que vamos a ir detectando, pues tienen que ser mostrarse con hechos fácticos para que veamos la desigualdad que se está presentando en la empresa. Personas en especial situación de vulnerabilidad, ya habíamos dicho, y se tienen que tomar en cuenta que ahora aquí yo quiero hacer un paréntesis respecto a los riesgos. Considero yo que en esta perspectiva de la evolución de lo que se maneja como es un compliance genérico, un compliance de género, un compliance penal, los riesgos son altos. Yo diría que si cuando estamos frente a hacer nuestras matrices de riesgos y hacer los planes de acción en virtud de los resultados obtenidos, nosotros tenemos que observar también algo que es muy importante y que yo creo que no puede dejarse de lado. Es decir, lo que nosotros estamos viendo a nivel nacional, esa violencia contra la mujer que va en aumento, esa violencia contra la mujer que va de feminicidios, esa violencia contra la mujer que va que se traduce, por ejemplo, en violencia familiar, y que si estamos en un plan de home office también se puede ser afectada la empresa porque a veces la empresa cree que no, pero si tú tienes a una persona trabajadora y está en su casa y está siendo violentada por su pareja, por su esposo, entonces ahí la empresa también tiene que tomar medidas, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso yo digo que esa matriz de riesgos, esta mecanismo para valorar cuál es el riesgo, yo diría que en materia de violencia contra la mujer es alto. Es alto, es decir, si así como está en las calles en materia pública la violencia contra la mujer es alta, pues también el nivel no puede ser 2% en la empresa, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque estamos frente a un hostigamiento laboral, un acoso sexual, ahí vamos a ver algunas formas que nos da la norma oficial mexicana 35, y entonces yo diría que nosotros tendríamos que catalogar el riesgo un poco alto. ¿Para qué? Para que la empresa entonces también tome medidas respectivas para ver cómo reduce ese riesgo que se traduce como discriminación en las empresas. Quizá no se traduzca literalmente como una violencia contra la mujer, pero sí traduce como una discriminación. Así lo están desarrollando nuestras normas oficiales mexicanas, ¿no? Entonces, trabajar, ¿cómo se debe trabajar? Bueno, decimos, las normas ya lo mencionan así, trabajar con directivos de la empresa. Yo tengo que representarme. ¿Quién es la empresa? ¿Quién es mi empresa? Pues trabajar con directivos de la empresa, porque el compromiso de la directiva tiene que venir de lo alto. The tone of the top tiene que ser desde lo alto, es decir, desde la directiva de la empresa se tiene que decir cero a la violencia contra la mujer dentro de la empresa. Se promueve la igualdad dentro de esta empresa. Entonces, tus trabajadores, el personal de la empresa, en una persona jurídica, con representantes de los trabajadores también se tiene que trabajar, representantes de las trabajadoras y los trabajadores, con los socios de negocio se tiene que trabajar también para que las personas que llevan, por ejemplo, las muestras de las empresas farmacéuticas, pues no sean hostigadas por un socio de negocio, porque también es un cliente, hay clientes, socios de negocio, también tiene que mirarse todo esto, ¿no? Y por eso es que decimos, tenemos que, en el ámbito público, en el ámbito privado, tiene que tenerse ese compromiso desde la directiva para que ellos mismos sean capacitados y capacitadas y comprendan la necesidad de que esta inclusión en clave de género también sean respetados esos derechos humanos en la empresa, ¿no? Por eso ya lo decimos, puso un punto muy importante al respecto, pues definitivamente Naciones Unidas cuando generó todo este rubro de las empresas socialmente responsables y las empresas que son socialmente responsables porque respetan los derechos humanos de los trabajadores. Hoy día podemos decir a grandes pasos del tiempo, pues que somos respetuosos de todos los derechos humanos, de esa gama de derechos humanos
que toca el artículo primero constitucional y que México está obligado a realizarlo, pues están obligados a realizarlo las empresas en territorio mexicano, ¿no? Entonces, tiene que haber ese compromiso de la cúpula, tiene que haber el compromiso también de las trabajadoras y los trabajadores, y tiene que haber el compromiso de todos quienes integran esa empresa. Y por eso es que hablamos de una cultura de compliance, ¿no? En el sentido de que tienen que estar seguros de que en esa empresa hay igualdad y no hay discriminación, ¿no? Y entonces, desarrollo de capacidades, pues la formación, la capacitación y sensibilización con perspectiva de género de derechos humanos de todas las personas intervinientes es importante para que no haya esos sesgos de violencia, evitar prácticas de discriminación, generar contextos de igualdad salarial y oportunidades, y que efectivamente se dé una comunicación laboral fuera de discriminaciones, ¿no? También se prevén canales o buzones de denuncia, trámites, investigaciones. Esta vertiente no solamente estamos acostumbrados a hablar en base de que una empresa dice, bueno, es que mi empresa es neutral, ¿no? Sin embargo, ese corporativo puede ser neutral, pero ya no puede ser tan neutral porque la visión de los derechos humanos y la perspectiva de género está cada vez más causando el desarrollo y las capacidades de la misma empresa. Si tú no quieres certificarte en estas materias, pues quizá habrá empresas que digan, no, pues yo no lo voy a hacer, así sea chica, mediana o gran empresa, ¿no? Sin embargo, es necesario para sus certificaciones que no haya ese riesgo en la empresa. ¿Por qué? Porque ese riesgo de violencia o discriminación al interno de la empresa genera pasivos y genera no muy buena reputación para la empresa, ¿no? Entonces, por eso es que la empresa hoy día tiene que ser inclusiva, tiene que ir formando y dando seguimiento, obviamente, a que estos programas, pues haya auditorías internas para verificar el programa de cumplimiento normativo, sobre todo y funcionalmente las autoridades externas, que son empresas certificadoras, que nos permitan decir que estamos haciendo bien. Y ahí viene toda la secuencia de las ISOs, ¿no? De todo esto que se tiene que realizar. Entonces, ejemplos de normatividad obligatoria aplicable, pues como ya dijimos, la Constitución Federal, las constituciones de los estados de la República, instrumentos internacionales en la materia de género, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención Belén do Pará, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Convenio sobre Igualdad de Remuneraciones de la OIT, la misma Ley Federal del Trabajo, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley del Seguro Social, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las leyes estatales, y también lo que digan los códigos penales. Esto es muy importante. Yo creo que un curso de derechos humanos para el personal de la empresa, un curso de qué es la violencia contra la mujer, un curso de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Por qué? Porque ahí tenemos reflejados los tipos y modalidades de violencia. A veces se cree que la empresa dicen, bueno, es que ¿qué rubro te diste? ¿El farmacéutico? No, pues en mi empresa nunca va a faltar, nunca va a haber violencia psicológica, nunca va a haber violencia económica, nunca va a haber violencia patrimonial. Entonces, a veces se cree que se está excluido de esas ramas porque se está dedicado al ámbito privado, ¿no? Y ahí, pues, lamentablemente, pues, no es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a presentar nada más algunos ejemplos generales de estas normas oficiales mexicanas, que es la NOM NMXRB 025 de 2012, que inicia en 2012 y que después trae una versión actualizada de 2015. En esta, por ejemplo, de 2025, igualdad laboral entre hombres y mujeres, ustedes pueden consultar la página del gobierno federal donde están todo lo que se necesita para certificarse respecto de esta norma oficial mexicana, y que están certificadas no solamente, digamos, las empresas privadas, sino también están certificadas escuelas, están certificadas comisiones de derechos humanos estatales, están certificados órganos de gobierno, de tal manera que observen cómo es que esta visión de la certificación ya es muy importante. Si nosotros hablamos en materia penal, en algún momento recuerdan ustedes que se hizo cuando se tradujo al nuevo sistema de justicia penal, es decir, se hablaron de los juicios orales, el sistema acusatorio,
pues empezó un movimiento de certificación de las docentes y los docentes y de quienes iban a ser los operadores jurídicos del sistema para que se capacitaran en materia del nuevo sistema de justicia penal. Bueno, en este sentido, también hablamos de certificaciones respecto a estas normas oficiales mexicanas, y nada más que hablamos de estas normas oficiales para efectos de la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Fíjense qué interesante, qué importante, ¿no? Y aquí dice el gobierno federal, con el afán de recuperar la experiencia del modelo de equidad de género de la norma oficial mexicana 2012 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres y de la guía de acción contra la discriminación, institución comprometida con la inclusión y avanzar hacia un mecanismo acorde con el estado actual del marco jurídico. Estado actual del marco jurídico, ¿se dan cuenta? O sea, no es que cuando hablemos de género estemos hablando de cosas dogmáticas, teóricas. Sí, sí es verdad, se puede estar en un ámbito de digámoslo así, en el ámbito de la docencia, la investigación, pero también en el ámbito fáctico. Y los documentos de planeación nacional. Documentos de planeación nacional, estamos hablando de planes nacionales de gobierno, planes estatales de gobierno, planes, etcétera. Se trabajó en el rediseño de los criterios de evaluación y se generó un nuevo instrumento denominado Norma Oficial 025, Igualdad y No Discriminación. Ahora bien, en esta igualdad de norma y no discriminación, la pueden implementar voluntariamente los centros de trabajo y que cuenten con prácticas de igualdad laboral y no discriminación. Implementar políticas de igualdad específicos como observar la perspectiva de género y no discriminación en procesos de reclutamiento, selección, movilidad, capacitación, garantía de seguridad laboral, implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral, acciones de corresponsabilidad, vida laboral, familiar y personal de trabajadoras y trabajadores. Esta norma, fíjense nada más quién la elaboró, ¿no? Porque a veces siempre hay que preguntarse, y vuelvo a insistir, a veces se dice es que esto de la perspectiva de género y derechos humanos solamente es de las activistas, solamente es de las feministas, es un espacio ahí muy raro en el que hay que entrar para conocer. Pues sí, es un espacio que hay que conocer, que hay que tener una cultura del compliance respecto a la igualdad laboral y no discriminación por cuestión de género, y que nada más y nada menos se pusieron a trabajar en esta norma oficial mexicana la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN. Se puso a trabajar en esta norma oficial mexicana la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, a través de la Secretaría de Acción Femenil, la CONAPRED, la Organización Familias y Sociedad AC, el Grupo Nacional Provincial, INMujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG. Se pusieron a trabajar en esta norma oficial mexicana, la actualizaron 2012 a 2015 para dar los siguientes parámetros, ¿no? Pasos para obtener la certificación: conocer los requisitos de la NOM, conocer contenido de la NOM, eso es lo que decimos, conocer el programa normativo a lo que están, a los que se quieren comprometer las empresas. Pueden certificarse los centros de trabajo del sector público, del sector privado y social, de cualquier tamaño, rama económica o giro que se encuentre ubicado en la República Mexicana. Entre los requisitos, el centro de trabajo debe proporcionar evidencias de la implementación de prácticas laborales en materia de igualdad laboral y no discriminación por medio de documentos, procesos e infraestructura. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no solamente es, por ejemplo, cuando una empresa se quiere certificar en el ISO 14000, me parece que es, de medio ambiente, de que respetamos el medio ambiente y somos amigables con el medio ambiente. Aquí pasa lo mismo en materia de igualdad y no discriminación, ¿no? Y entonces se dice, ¿qué es lo que tiene que presentar la empresa? Constancia oficial con antigüedad máxima de 6 meses de que no existe algún incumplimiento a la Ley Federal de Trabajo y a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Entonces, es como cuando, digo, el gran reto aquí es cuando se dice, oye, es que yo me quiero certificar en esta materia, ¿no? ¿Y qué mecanismos tengo que dar de cumplimiento? Y entonces tengo que demostrarlo, porque tengo que presentar evidencia, ¿no? Y yo creo que una evidencia fuerte en las empresas es decir, no, estoy al día con mis impuestos, ¿no? Y yo creo que otra evidencia fuerte en el ámbito que estamos desarrollando aquí, en el ámbito que estamos exponiendo, pues indudablemente es que no existe algún incumplimiento en materia de ley federal de trabajo, o sea que digámoslo así, no hay demandas de los trabajadores por alguna discriminación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en este sentido, observamos estas cuestiones. Requisitos generales de certificación. La entidad es evaluada para alcanzar el resto de puntuaje.
calificación mínima para certificarse 70 puntos, existencia de un 40% de mujeres. Fíjense, un requisito para la certificación, compruébame que existe un 40% de mujeres en puestos directivos, compruébame que existe cuando menos un 5% de la totalidad de las y los trabajadores con personas contratadas con alguna discapacidad que están laborando en mi empresa. ¿Se dan cuenta? Entonces, es en clave de inclusión. ¿Esto qué quiere decir? Y lo quiero dejar aquí resaltado, es que no es que esta perspectiva de género y estos derechos humanos estén todavía ahí en algo dogmático, teórico, es que es una realidad. Esta norma oficial es de 2012 y fue modificada en 2015. Entonces, es algo que es real, es algo que es tangible, es algo que las empresas, quienes quieren, se pueden comprometer a ello. Y entonces, que tienen que contar con, se habla en la norma oficial, se habla de una 25, de contar con una figura mediadora o ombudsman, Ombudsman llevar a cabo actividades o eventos enfocados exclusivamente a fomentar la igualdad y no discriminación dirigidos a las personas y a sus familias, se cuenta. Y entonces de esto ya hablábamos, por ejemplo, en también está publicado, quiero decir que estos libros que coordina la doctora Patricia Galeana, quien hace un gran esfuerzo de que todo esto llegue de manera virtual a ustedes, lo pueden consultar en la página Federación Mexicana de Universitarias, en el área de publicaciones, ahí están los libros, y es ahí donde yo escribo el artículo Compliance Público, herramienta para propiciar la buena gobernanza y prevenir la violencia de género, porque ya hay normas oficiales mexicanas que están mirando desde el seno de una educación pública, desde el seno de entidades públicas y desde la empresa, que no se generen estos rasgos de discriminación al interno de la empresa, ¿no? Aquí experiencias en el camino, en educación en salud sexual y salud reproductiva como derecho humano para todas las personas, fases de implementación con especial mención en un compliance público educativo que lo presentamos, se ha presentado en varias sedes, incluyendo la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en varias sedes se ha presentado, y entonces aquí vemos que estos centros de trabajo de sector público, privado y social, de cualquier tamaño, vuelvo a insistir, en microempresa, macroempresa, etcétera, mostrar evidencia, fíjense nada más, autoevaluación, conocer la situación en la que se encuentra respecto al cumplimiento de los requisitos de la empresa, ¿no? Con el diagnóstico que se lleva a cabo, contar con una política de igualdad laboral y no discriminación, que exista de forma escrita, que sea del conocimiento de quienes laboran en el centro de trabajo, que incluye el compromiso formal de máxima autoridad de la alta dirección y los representantes. Y obsérvese cómo es muy importante, ¿no? Entre estos principios, decir, respetamos la diferencia individual de cultura, religión y origen étnico, promovemos la igualdad de oportunidades, que eso lo diga la empresa, y el desarrollo de todo el personal, en procesos de contratación que busque otorgar las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas, sin importar raza, color, religión, género, orientación sexual, estado civil o conyugal, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales y locales. Entonces, hay veces que uno dice, bueno, ¿cuándo se pudo pensar que en una empresa, por ejemplo, la empresa tenía que preocuparse por estas cuestiones, ¿no? Bueno, tiene que preocuparse si tiene que certificarse, sí, dicen, sí, me tengo que preocupar si me quiero certificar, sí. ¿Qué gano con la certificación? Pues una buena reputación. ¿Y qué quedo con la buena reputación? Pues el empoderamiento de las mujeres al interno de la empresa, que van a poder contribuir también al empoderamiento de la misma empresa, ¿no? Que se fomente, por ejemplo, en la empresa un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmósfera humanitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de acoso sexual y otras formas de intolerancia y violencia, ¿no? Y que esté comprometida en la atracción, retención y motivación del personal, por lo que al sistema de compensaciones y beneficios del centro de trabajo, y que no hace ninguna diferencia entre empleados y empleadas que desempeñen funciones de responsabilidad similar, ¿no? Entonces, obsérvese cómo en esta norma 25, cuando se hace esa autoevaluación, se dice que se está armonizando la normatividad empresarial al artículo primero, fracción tercera de la Ley Federal para la Prevención de la Eliminación de la Discriminación. Entonces, yo creo que son grandes pasos que ha dado esta norma, que es de 2012 a 2015, y quienes han formado parte de esta estructura de esa norma, porque fíjense, ahorita ustedes me van a decir, ahora sí comprendo por qué era importante o por qué es importante el artículo primero constitucional, porque la descripción de discriminación que
que se manifiesta en la Ley Federal para la Prevención de la Eliminación de la Discriminación, pues prevé que para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos humanos y libertades cuando se base en uno o más de los siguientes motivos. Y aquí vienen las categorías sospechosas del último párrafo del primero constitucional: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición económica, de salud física o mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, que esto es algo que agrega y es muy importante, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo, ¿se dan cuenta? Y además se agrega con el último párrafo de este artículo, se entenderá como discriminación también la homofobia, la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Entonces, obsérvese cómo ya en el ámbito público, pues las y los servidores públicos están obligados a observar el primero constitucional y ahora de manera indirecta, pues bueno, yo diría directa por esta norma, yo digo indirecta porque no es la Constitución, pero sí puede ser, decimos de manera directa por esta norma oficial mexicana 25. Entonces, aquí lo que quiero yo mencionar es, igual nos certificamos para efectos de decir que nuestra empresa es amigable con el medio ambiente, la ISO 14000, pues que ahora queremos certificarnos la norma oficial mexicana 25, pues ¿qué es lo que tengo que observar? Primero tengo que demostrar que no tengo procedimientos que tengan que ver con violaciones de derechos de los trabajadores y de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, y tengo que ser respetuoso de la Ley Federal para la Prevención de la Eliminación de la Discriminación. ¿Quiénes? Vuelvo a insistir, pues nuestro marco, directivos, que se haya un lenguaje de uso incluyente y se eviten sesgos de géneros, tienen que observarla directivos, empleados, socios de negocios, clientes, no hay un límite de edad para efectos de observarla, ¿no? Así puede ser una persona adulta, trabajadora o adulta mayor que también sea el dueño de la empresa, adulta mayor que también sea la dueña de la empresa. Todos están comprometidos con esta forma de actuar. Que también los sistemas de movilidad, censos o permanencia en el trabajo, pues se tenga también esa perspectiva, igualdad y políticas incluyentes que de la empresa, que haya guarderías que también sea para madres y también para padres, porque bueno, saben ustedes que la Suprema Corte de Justicia ya dijo que también es para padres, ¿no? Porque en algún tiempo se creía que solamente las guarderías tenían derecho para el acceso de las mismas las madres. Entonces, en este sentido, esta norma oficial mexicana dice, bueno, voy a certificar esa empresa, pero sí tengo que llenar estos requisitos, ¿no? Y obviamente para ser certificadas, pues necesitan realizarse esa auditoría, estos círculos de vigilancia, en donde pues ya se tienen certificadas a un buen gran grupo de universidades, de grandes empresas, de ONGs, de instituciones públicas, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante porque no solamente hablar de certificación respecto de cómo logro esa certificación, pues respetando el primero constitucional, lo que dice la Ley Federal en materia de no discriminación, lo que dice la norma 25, sino también el reto aquí de las empresas, pues es precisamente la permanencia en la certificación. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos algo que también se anunció y fue muy visibilizado en el Seminario Internacional de la Federación Mexicana de Universitarias del año pasado, que hablamos de los cuidados. Ahí, al hablar de los cuidados, que este seminario también lo pueden consultar vía Facebook, Facebook en las conferencias que se dan, hablamos del cuidado. ¿Qué es lo que quiere decir el cuidado? Pues que la mujer a veces es sobreexplotada porque tiene trabajo de madre, trabajo en el hogar, trabajo en la empresa. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver que la empresa se tiene que certificar y que tiene que permanecer con esa certificación de no discriminación a la mujer por las diversas circunstancias que estén a su alrededor, por esas circunstancias de cuidado que puedan estar generando que ella tenga dobles o triples jornadas de trabajo tanto en casa como en empresa,
¿no? Entonces, aquí la permanencia en la certificación también tiene que ver con personas que, como ya vimos, en materia de que no haya, ¿no?, homofobias, ¿no? Y no solamente para efectos de que estamos hablando solamente del cúmulo de los derechos de las mujeres, sino el cúmulo de derechos de las personas de la diversidad sexual. Entonces, aquí el reto ya de la empresa es respetar los derechos humanos de todas las personas. Y el tema de hoy vemos, pues, es respetar los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, hay que darle seguimiento a esas certificaciones, hay que seguir confirmando que en nuestra empresa las personas están capacitadas, que no se verifican cuestiones de violencia al interno de la empresa y que hay una cultura específica de compliance, de cumplimiento, de respeto, de igualdad en lo laboral, ¿no? Aquí nada más brevemente por el tiempo, ya nada más vamos a hablar más rápido de esta norma 35, 2018, en compliance de género. Y esta norma 35, el objetivo es establecer elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Pueden consultarlo también en la página del Gobierno Federal, esta norma oficial mexicana. Entonces, aquí lo que quiero que observamos y que quede, que vayamos haciéndonos a la costumbre de observar. Disculpen que lo vuelva a repetir, que esta perspectiva de género de derechos humanos es aterrizable, está ya siendo aterrizable en varios instrumentos jurídicos nacionales. Y entonces a veces se cree que solamente es un discurso, que es una visión de que tenemos las feministas o que tenemos las personas activistas. No, es que esto ya es una norma que tiene que respetarse y a la que tiene que dársele cumplimiento en los ámbitos, en los centros de trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay factores de riesgo psicosocial. Yo les hablaba hace rato cuando hablamos del compliance genérico de los riesgos, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿qué riesgos hay dentro de la empresa? Pues si la NOM 35 me está diciendo que hay factores de riesgo psicosocial, pues entonces yo tengo que hacer una matriz de riesgos para ver qué medidas de prevención, de mitigación de riesgos tengo que implementar en mi empresa para que no haya estas situaciones de violencia. Entonces, aquí, por ejemplo, esta NOM 35 nos da algunos ejemplos de estos factores de riesgo psicosocial. Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo del sueño, vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto del trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado, comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, comprenden también las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador o trabajadora, la falta de control sobre el trabajo, posibilidad de influir en la organización y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite, las jornadas de trabajo son superiores a las previstas en la Ley Federal de Trabajo, rotación, ver que haya rotación de turnos que incluyan turnos nocturnos y turno nocturnos en periodos de recuperación y descanso, interferencia en las relaciones trabajo-familia y el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. ¿Qué se entiende por liderazgo negativo? Bueno, pues en ese sentido de no ser empático, y ahí la norma oficial mexicana nos está diciendo algunos ejemplos. Pero entonces aquí lo que yo quiero resaltar en este sentido es que esos factores de riesgo psicosocial, pues nada más y nada menos que son los que conforman, de acuerdo a la NOM 35, pues tienen que ser los principales de nuestra matriz de riesgos, ¿eh? Es decir, yo hago una evaluación de cómo está mi empresa y si veo que hay mucha violencia verbal respecto a las mujeres, mencionándoles que si son de la generación de cristal o que si a las mujeres, ay, no me digas que eres feminista, no me digas que eres activista, otra vez ese rollo del género, otra vez el rollo de la perspectiva, pues son cuestiones que son, digámoslo así, verbales, que tienen mucho que ver con violencia. Y si estamos hablando en clave de violencia, entonces la empresa tiene que tener mecanismos de mitigación de esos riesgos para evitar que esos riesgos se traduzcan en una demanda laboral, que se traduzcan en un delito en materia penal. Entonces ven cómo es que al final del día, mientras la empresa esté mejor organizada, mientras la empresa esté actuando de una manera más incluyente, entonces vamos a obtener, digámoslo así, un mayor empoderamiento de la mujer y buena reputación empresarial, ¿no? Entonces, matriz de etapas para la aplicación de la NOM, por ejemplo, pues ver que no haya comportamientos no deseados, que no se provoquen esas situaciones de violencia y por tanto que no haya un incremento de número
de personas violentadas dentro de la empresa. Lo que tenemos que hacer es reducir esos actos de violencia, cuestiones de bromas en donde se nos excluye en la broma, no dar trabajo definido, indicar actividades que no tienen relación con el objeto del contrato, no provocar estrés, entonces generar la igualdad y la inclusión dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué significaría, por ejemplo, el liderazgo negativo, relaciones negativas en el trabajo de acuerdo a esta NOM? Pues el liderazgo negativo en el trabajo, así dicho por la NOM literalmente, hace referencia al tipo de relación que se establece entre el patrón o sus representantes y los trabajadores, cuyas características influyen en la forma de trabajar y en las relaciones de un área de trabajo, y que está directamente relacionado con la actitud agresiva y o impositiva, falta de claridad de las emociones de las actividades y escaso nulo reconocimiento y retroalimentación del desempeño, o bien el concepto de relaciones negativas en el trabajo se refiere a la interacción que se establece en el contexto laboral y abarca aspectos como la imposibilidad de interactuar con los compañeros y compañeras de trabajo para la solución de problemas relacionados con el trabajo y características desfavorables de estas interacciones con aspectos funcionales como deficiente o nulo trabajo en equipo o apoyo social. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este contexto, la NOM también 35 nos habla de la violencia laboral y dicen ustedes, bueno, ¿cuál es dentro de todos estos riesgos, cuál es la violencia más fuerte, ¿no? Y es el acoso psicológico, aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o integridad del trabajador o trabajadora, consiste en acciones de intimidación sistémica y persistente, tales como descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales llevan al trabajador o trabajadora a la depresión, al aislamiento, a la pérdida de autoestima. Para efectos de esta norma, también se considera, no se considera acoso sexual. El acoso sexual habrá que mirarlo ya como una cuestión más de materia de compliance penal, ¿no? Hostigamiento, el ejercicio de poder de una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, y malos tratos, aquellos actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones y o ridiculizaciones del trabajador, realizados de manera continua y persistente, más de una vez y en diferentes ocasiones. Entonces, si ustedes miran un poco, o si revisamos un poco estos factores de riesgo psicosocial, que son riesgos en la empresa y que tienen que estar en nuestra matriz de riesgos, están estas cuestiones también riesgosas de liderazgo negativo y que tienen que ver con la violencia laboral. Pues si nosotros pudiéramos hacer un comparativo de todas ellas frente a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y frente a la Ley de Acceso de la misma materia, pero estatal, entonces vemos que muchas de ellas se da cumplimiento, ¿no? No solamente la psicológica. Entonces, por eso es que en este ámbito es recomendable no solamente decir, bueno, estoy cumpliendo con la ley federal del trabajo, estoy cumpliendo con la ley federal en materia de no discriminación, sin embargo, también tengo que ir viendo todo el contexto que otras normas que también me implican comportarme y hacer códigos que tengan que ver con la igualdad y que también tengan alguna referencia a estas leyes generales para efectos de que no se nos escape alguna posibilidad de riesgo en el interior de la empresa, ¿no? Y entonces, nada más por último mencionar que el compliance de género también está previsto en hay que trabajar con un compliance de género porque también la Ley Federal de Trabajo, y hay quienes dicen, es que las empresas no están obligadas, es que las empresas pudieran decir, bueno, paso de este tema, ¿no? Doy la espalda a este tema, pues ver que la Ley Federal de Trabajo en el artículo 32, fracción dice 132, perdón, protocolos para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso y hostigamiento sexual deben de contar, así como erradicar el trabajo forzoso infantil. Entonces, tienen que contar con protocolos para efectos de erradicar estos tipos de violencia al interno de la empresa y sobre todo algo que es muy importante aquí, perdón, no, me falta una X en la fracción, pero con todo gusto después les doy la cita correcta, pero la normatividad anterior nos da cuenta de que debe ser revisada. Tenemos que promover una cultura organizacional de igualdad de género en la empresa, comprometernos con la no discriminación, definir mecanismos para brindar atención a las víctimas de violencia de género, acoso, hostigamiento sexual,
buzón de denuncias. Ahora, esos buzones de denuncias tienen que ser efectivamente funcionales. Es decir, si alguna persona en una empresa hace una denuncia, esa denuncia se le tiene que hacer un protocolo y tiene que seguirse la investigación. No puede quedarse nada más en papel una denuncia. Tiene que hacerse, y sobre todo tiene que darle confidencialidad a la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las víctimas prefieren no denunciar para no ser perjudicadas y revictimizadas, ¿no? Y tiene que haber personas que estén frente a esas víctimas como personas consejeras que prevé los protocolos específicos que les menciono. Tratar las quejas de manera rápida, promover la confianza mutua entre las partes. Ahora, ¿quién verá estas situaciones? Bueno, en una empresa en la que hoy día, por ejemplo, se dice, bueno, yo tengo un comité de ética, tengo un comité de compliance penal, pero no tengo un comité de igualdad de género. Dicen, bueno, ¿quién va a ser competente para revisar todos estos casos, para tener una primera aproximación a los casos? Pues será la empresa la que decida cuál es el comité, porque claro, en esta libertad de negocio, en esta libertad de organización, pues es la empresa la que decide cuál es el comité que tendrá que encargarse de resolver estos problemas y cómo, ¿no? Por eso hay que darle esa capacitación y tienen que estar comprometidos desde la cúpula, los directivos, la alta dirección, los trabajadores, etcétera. Por eso hablamos de una cultura de cumplimiento normativo en materia de género. Ahora, ¿cuáles pueden ser los retos? Ya por último, los retos a los que se enfrenta una empresa respecto al compliance. Dice, bueno, pues simplemente hacer una monitorización de cómo está mi empresa, conocer cuáles son los principales controles mitigantes de los riesgos. Y en este caso ya me permito decir riesgos, voy a conjuntarlo el compliance penal, el administrativo y el laboral, mitigar los principales riesgos penales o administrativos que puedan afectar a la persona jurídica, requisitos que debe cumplir el modelo de prevención de delitos, si estamos hablando de compliance penal, requisitos que debe cumplir, estamos hablando del modelo de igualdad en materia de la NOM 25, en materia de la NOM 35, identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos o las cuestiones de desigualdad y discriminación, y establecer los protocolos de actuación. Entonces, fíjense cómo la empresa ya hoy día tiene que trabajar paralelamente, si bien es cierto a su gestión, ellos van a decir, oye, es que yo vendo cartuchos para computadora o yo soy una empresa farmacéutica, a mí que me tiene que importar la prevención, la igualdad de género, ¿por qué me tiene que importar la no discriminación? Pues es que mientras la empresa esté más respaldada en estos rubros, pues difícilmente tendrá fugas de control, así las llamo yo, hacia afuera en materia de procesos, en materia laboral, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, en materia administrativa, resguardar mejor la seguridad social, no tener problemas en materia de responsabilidad de la persona jurídica, etcétera, ¿no? Entonces, deben de cumplir todos estos modelos de prevención de delitos, deben de establecer sistemas disciplinarios también, deben de tener un canal de denuncias y deben de tener estos modelos de gestión que les permitan evitar no solamente pues varias comisiones de delitos, varias discriminación y e impulsar, digámoslo así, que haya una supervisión correcta, que no se eludan controles del modelo de tal manera que se prevea que efectivamente se disuada esas conductas que tienen que ver con la violencia contra la mujer, contra la no igualdad y contra prevenir la discriminación, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho su tolerancia porque creo que ha sido un poquito larga la exposición, pero yo creo que vale la pena y dejo mis datos de contacto. Por supuesto, estamos cada mes en nuestro taller de Derecho Penal con perspectiva de género y derechos humanos con distintas colaboradoras, con distintas invitadas e invitados que nos dan cuenta precisamente de lo que está pasando a nivel nacional. Les agradezco mucho, pero decir también, de alguna manera, que ya no es que la perspectiva de género que sea una cuestión que solamente se deja de abordar, ¿no? Porque es una visión ideológica o se piensa discriminando o que ya no interesa más que a las mujeres, sino que debe interesar porque las empresas también tienen que estar comprometidas en este quehacer para el empoderamiento de las mujeres y de la población mexicana, porque si no empoderamos a la mujer, difícilmente vamos a empoderar o enriquecer este país, porque somos una mayoría en este país y tenemos que
se tienen que respetar nuestros derechos y tenemos que ver la inclusión en cada actividad, en cada función que realicemos. Muchas gracias. Maestra Gabriela del Valle, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Valdés. Un tema por demás importante, por demás de actualidad y que no podemos dejar de lado, que con gente como usted, experta, esto se hable de esto y se pueda responder a muchas cosas y actualizar en nuestras leyes.